Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una jornada que nos va a tener a vos, a mí, a todos nosotros, revisando la letra chica y la letra grande de las medidas que anunció ayer el ministro de Economía y sobre todo intentando ver qué es lo que pasará con nosotros a partir de hoy mismo y sobre todo en el corto plazo. De eso vamos a hablar cuando comience el programa. Ahora una pequeña tregua con la tanda publicitaria y comenzamos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Como decíamos en la apertura, un auténtico día de miércoles, de mucho debate, de mucho análisis, con la definición que el ministro de Economía realizó ayer a última hora y que nos va a tener seguramente a ustedes en sus casas y a nosotros en nuestros espacios, intentando pensar qué es lo que se viene en esta Argentina. Saludo para este debate a Agustín Echevarne. Hola Agustín, ¿cómo te va? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, hombre hincha de Boca que no va a votar porque es socio. Creo que te salvaste, te sacaste un problema de encima. Todo lo que tenías en carpeta. Estamos con los resultados de otra elección que es más importante, ¿no? Claro. Sobre todo por lo que viene en el futuro del país. Sí, y mantenemos la risa un pequeño instante y ya nos ponemos serios a todos, creo, Agustín, con la situación que está pasando en el país. Y en líneas generales, porque iremos viendo en estos días qué es lo que pasa con este rumbo que está tomando el gobierno. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que es muy importante analizar el discurso de Javier Milei del domingo, porque para mí es comparable, o si querés, es la contracara perfecta de lo que fueron los discursos de Perón en 1946. Ajá. Si vos mirás esos años, en el 46 Perón estaba lanzando el plan quinquenal, que fue después desde el 47 en adelante, ¿no? Pero la descripción que hacía de la Argentina es muy interesante, porque él mostraba, y la palabra que usaba era el esplendor de la Argentina de aquella época. Sí. O sea, reconocía el esplendor porque era evidente a todas luces. Hoy nos parece que no, pero cuando se ponen con ojos de esa época, de 1946, Argentina estaba en su esplendor. Entonces, ¿qué decía Perón? Que nos sobraba el oro, que teníamos oro en el Banco Central, que el oro estaba depositado también en el Banco de Francia, 16 toneladas de oro, que no teníamos deuda, sino que éramos acreedores externos, o sea, nos debían a nosotros, y que la pequeña deuda interna que tenía generaba unos pocos intereses que se pagaban con los intereses que nos pagan los de afuera. O sea que no había un esfuerzo de la gente por pagar deuda, ¿no? Como si hoy tenemos en Argentina. Y que además teníamos los impuestos más bajos del mundo entre los países desarrollados con los que nos comparábamos. Entonces, cuando vos comparás, eso es lo contrario. Ahora, ¿qué decía Perón? Pero la distribución no es justa. Entonces tiene que entrar el Estado a intervenir. Estaba en esa época el nacionalismo en Europa, era fanático de Mussolini, Perón, entonces incorpora esas ideas y pone la intervención del Estado en la economía, la justicia social para distribuir la riqueza. Y ahora la contracara es el ejercicio, o es el discurso de Javier Milei del domingo, que ¿qué muestra? Todo lo contrario, que después de 80 años de aplicar estas ideas intervencionistas, los que tenemos es que la pobreza aumentó, que los salarios son mucho peores que antes. Antes nosotros teníamos salarios que eran mucho más competitivos con los europeos, hoy estamos en una fracción chiquitita de lo que son los salarios europeos, ya no estamos en un esplendor, tenemos un país quebrado, donde el Banco Central está quebrado y explicó, tenemos 10 puntos de déficit fiscal en el Banco Central, y también está quebrado el Tesoro, que tiene una deuda de 419.000 millones de dólares, no la podemos pagar, o el mercado cree que no la podemos pagar y por eso te muestra cuánto valen los bonos en 30 y pico de centavos, y tenés una deuda que ha crecido 106.000 millones de dólares en este gobierno, más otras deudas ocultas que también enumeró en el discurso y demás.
Y lo interesante es que propone un cambio total de sistema económico, rentístico y social de la Argentina y cultural. Es algo completamente nuevo lo que está pasando en Argentina y tal cual como decías, Diego, esto lo vamos a ir viendo en los próximos meses cómo se va desarrollando porque es un cambio muy grande de paradigma. Es otro sistema, es un sistema basado en la libertad. Ya no es la justicia social, es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo, según su mérito. La justicia social es sacarle al que produce para darle al que no produce nada. Y eso no ha funcionado. Eso funcionó muy mal, eso destruyó la economía, corrompió a la Argentina. Y corrompió a la Argentina porque un montón de gente creyó que tiene derecho a vivir de los demás. Y eso no corresponde. Entonces ahora viene todo lo contrario. Y también corrompió el sistema de justicia a nivel penal. Y resulta que penalmente cambiaron las víctimas con los victimarios. Y empezamos a decir, o empezó la justicia y los abogados a decir que había que apoyar más a los criminales que a las víctimas, ¿no? Y eso cambió. Ahora es el que las hace, las paga. Y fue fascinante dos cosas, no del discurso, sino de la reacción de la gente en la calle. Cuando dijeron no hay plata, aplaudieron y sacaron remeras que dicen no hay plata. O sea, asimilan que hay un problema grave, que va a haber un sufrimiento, un esfuerzo, pero en pos de un cambio de sistema. Y el otro tema que fue impresionante es que la gente empezó a corear policía, policía. Es decir, todo lo contrario que hicieron durante estos 20 años, o más de 20 años, ¿no? Contrario a la policía, a los uniformes en Argentina. Ahora volvemos a rescatar el valor de las personas que dedican su vida a defender al ciudadano común y a arriesgar su vida para defender al ciudadano común. Y a los policías se les caían las lágrimas. Eso a mí me emocionaba. Casi que me emocionó cuando te lo cuento. Me parece que es un cambio moral de la Argentina, volver a restablecer la moral que habíamos perdido durante estos 80 años. Ahora, en función de lo que tiene que ver con el cambio de pensamiento, de paradigma del sistema, que la concurrencia que fue a acompañar la presentación de Javier Milei apoyó, como bien señalás, la pregunta que nos queda a todos picando es ¿qué va a pasar el día que esa inflación que sabemos que ya es muy alta realmente nos golpee muy fuerte el bolsillo con lo que se esperan números muy, muy elevados para este verano y no le alcance a toda esa población que lo apoyó con el voto y que validó los primeros pasos? ¿Cómo sortear esos meses que uno supone serán 4 o 5 meses de mucha dificultad en lo económico, sobre todo para la clase media, ¿no? Que es la que estaba ahí dándole respaldo? Eso es totalmente correcto lo que decís, es lo que más nos preocupa a todos, porque la pobreza va a subir. Sí. La inflación ya está subiendo de una manera espectacular, vos ves cómo va subiendo el precio del novillo, se está escapando a niveles tremendos, es decir, hay una aceleración de los precios que estábamos esperando y que lo habíamos dicho, después de las elecciones vamos a ver cuando suelte Massa todas las amarras de los precios, porque lo que hizo Massa los últimos 3 meses de su gobierno fue un descalabro, pero mes a mes íbamos viendo cómo se agigantaba el descalabro. Y dejó un descalabro descomunal. Entonces todo el paquete de medidas es para tratar de evitar que eso salte a precios totalmente, por lo menos para evitar la hiperinflación, que ese es el tema clave, ¿no? Hay que ver cómo lograr evitar la hiperinflación. Y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, meses, cómo eso se desarrolla, porque esto va a ser un juego complejo, muy difícil. Y para mí hay algo bueno que están diciendo el presidente, Adorni en sus intervenciones y demás, que es que van a tratar de ayudar por lo menos a la gente que está más complicada, ¿no? A las personas que están en un nivel de pobreza. Pero como no puedes ayudar a todo el mundo, está muy bien lo que marcás, porque la gente de ingresos altos, bueno, por ellos mismos se la bancan, no pasa nada. Pero la de ingresos medios es la que va a sufrir más, porque no va a recibir el apoyo y va a sufrir la mayor parte del ajuste, el aumento de las tarifas, etc. Entonces ahí vas a tener un impacto potente. Yo encuentro gente que me dice en la calle, estoy apagando el aire acondicionado. O sea que ya saben que tienen que ir a ahorrar, el verano va a ser complicado, ¿no? Es decir, las tarifas de electricidad, me refiero en los lugares que están subsidiados, porque recordemos que hay mucha gente que está pagando el transporte, por ejemplo, sí, en el interior. Sí. En el interior y además que pagan la tarifa completa. Acá en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires y demás, bueno, acá es donde estamos más subsidiados, o sea, acá es donde va a haber problemas serios. Y sí, desde ya que van a ser, creo yo, 2 trimestres muy difíciles, con una idea de que es un sufrimiento para salir adelante.
Y esa es la gran diferencia, porque hasta ahora la pobreza venía subiendo poco a poco, lentamente, poco a poco, pero subió del 4% al 45% y va a llegar al 50% tranquilamente. Entonces venías de a poco, pero los salarios venían cayendo, las jubilaciones en términos reales venían cayendo, ¿no? Entonces teníamos un problema muy, muy serio. Ahora vamos a hacer un esfuerzo importante, pero con una idea muy clara de que esto tiene que ser en beneficio de los argentinos a mediano y largo plazo. Respecto a lo que preguntabas, Walter, Diana Mondino le preguntaron hace unas horas qué pasaba justamente con los precios y ella dijo, bueno, si la gente no puede comprar, los precios van a bajar. ¿Es esa la teoría económica? Bueno, en realidad la inflación es un asunto de llenar de billetes a la economía. Entonces, cuando vos multiplicás los billetes, entonces la cantidad, el valor de los billetes cae. Entonces, cuando vas al supermercado y compras, sube. Si vos dejás de emitir, la inflación se para. El problema es en qué nivel se para. Y después tal vez empiecen a bajar los precios. Típicamente puede haber o lo que llamamos en economía un overshooting. La gente se escapa demasiado, como pasó, por ejemplo, con el tipo de cambio cuando salimos de la convertibilidad. Sí. O sea, el tipo de cambio se fue a 4 o 4.20 y después empezó a bajar. Y se estabilizó en 3 y se mantuvo en 3 muchos años, ¿no? Hasta que volvieron a darle a la maquinita. Pero si vos le dejás de dar a la maquinita, entonces vas a tener ese overshooting y después van a ir bajando. Entonces eso es muy típico. Por supuesto, es muy difícil hacer predicciones en este momento porque la situación es súper volátil. Basta ver los precios que están en los supermercados y en todos lados. Lo que está clarísimo es que la economía de mercado funciona. Cuando vos dejás de emitir, se acaba la inflación. Hay un rezago. El rezago que habla Javier Milei entre 12 y 24 meses es en los países normales. En general, si una vez que nosotros restablezcamos el tema y dejemos de emitir y suprimamos el problema de las LELIQs, que eso te puede llevar 6 meses, entonces va a ser mucho más rápido la reacción. Porque cuando tenés periodos de hiperinflación, las caídas son mucho más rápidos. Después, cuando mirás en términos interanuales, te va a seguir mostrando una inflación muy alta, porque vas a tener meses de diciembre, enero, febrero, marzo, de altísima inflación. Pero si miramos la inflación mensual, nosotros tenemos que ver la segunda mitad del año una caída, pero violenta de la inflación. Eso sería un programa exitoso. Walter. Se está hablando mucho, ¿no?, del ancla fiscal que está definiendo este gobierno para arrancar. Mencionaste el tema LELIQs como algo que propio Milei ha planteado importante para atacar desde el comienzo. Pero hay economistas, inclusive ortodoxos, que señalan que quizás no es las LELIQs lo más relevante, sino precisamente, ¿no?, atender las cuentas fiscales, tratar de avanzar a ese déficit cero y a partir de ahí empezar a recomponer. ¿Coincidís con la idea de atacar primero el tema de LELIQs? Hay como distintas visiones. Yo creo que hay que atacar todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? Creo que evidentemente el ancla fiscal es fundamental y desde ya los 5 puntos que están en el Estado, digamos que es el Estado federal, pero parte de eso, el ajuste lo tienen que hacer las provincias y los municipios. Por ejemplo, decimos, se duplicó la cantidad de empleados públicos, es verdad, pero en la nación son 700.000 y el resto están en las provincias. Claro. Y las cuentas públicas te muestran 3,5 millones, pero sabemos que hay más que eso, porque hay mucho empleo negro también dentro del Estado. O sea, estamos probablemente cerca de 4 millones. Pasate de 2 a 4 millones. Entonces eso tenés que ir reduciéndolo. Supongamos que bajamos 1 millón. Si bajamos 1 millón de empleo público, bajamos significa se tiene que trasladar al sector privado y el sector privado tiene que crear nuevo empleo. Claro. Entonces tenemos que crear, yo creo que 3 millones de nuevo empleo en los próximos 4 años. Ese sería el objetivo de un programa realmente exitoso, que es rebalancear completamente la economía porque crece la torta. Si crece el sector privado, crece la torta. Entonces, esa es la clave más importante. Pero por supuesto no es solo la nación. Tienen que acompañar las provincias y los municipios. La nación solo nos saca del problema, porque hay una buena parte del problema que está en cada municipio. Todos sabemos, en cualquier municipio donde miramos las cuentas, es impresionante cómo se han engrosado la cantidad de gente, desde los consejos deliberantes hasta el empleo. Cada vez que había un problema en Argentina, la tesis era, si hay una recesión o cualquier problema, el Estado sale y contrata gente. Y entonces la filosofía era, si le pongo plata en el bolsillo de la gente, eso hace arrancar la economía y después funciona. Y no funciona. El punto es cómo haces en recesión para que el sector privado genere ese empleo que se necesita para absorber a esa cantidad de trabajadores. Y eso es el shock de confianza, que vamos a ver en las próximas semanas si se genera, porque lo que te genera salir de la recesión es la inversión. Y las inversiones van a venir con una mirada de largo plazo, en algunos lugares primero, en otros después. Puede ser que el turismo reaccione muy rápido, el campo puede reaccionar muy rápido, pero después puede reaccionar más rápido, o sea, más de lo que viene haciendo
vaca muerta, el litio. Si vos generás un shock de confianza, porque es este shock regulatorio que han anunciado, todas estas cosas de desregulación me refiero, ¿no? Sí. Y además todos los que estamos viendo que va a ocurrir, las privatizaciones se ocurren, que ya están en el decreto original, en el primer decreto de Javier Milei. Entonces vamos viendo que hay una cantidad de acciones que se están dando que claramente te van mostrando que hay algunas cosas que son un poco más graduales, pero que en conjunto, la verdad que tiene que ser un gran shock que genere el paralelo del shock de confianza. Y ahí es donde aparece la inversión. Por ejemplo, los argentinos tenemos, ¿sabes cuántos dólares tenemos abajo del colchón? O sea, en las cajas de fierro, en los bancos. La Reserva Federal dijo hace algún tiempo, hace bastantes años atrás, 80.000 millones de dólares. Conversando con una persona que está en el gobierno hace un tiempito, con este nuevo gobierno, ellos estiman 130.000 millones de dólares. Que están perdiendo plata. Toda esa gente pierde plata. El año pasado, con una inflación altísima, ahí perdimos 12.000, 13.000 millones de dólares. Perdimos 15.000 millones de dólares que dejamos en el camino. Nada más que por la tasa de interés de este año, perdemos 6.500 millones de dólares. Porque realmente los perdimos. Si tenés confianza, cambiás algunos temas como la ley penal tributaria y le das mucho más libertad y demás, parte de ese dinero va a empezar a ingresar, y un blanqueo y demás, parte de ese dinero va a empezar a ingresar al mercado. Al ingresar a los bancos, esa gente va a recibir plata, va a aumentar su consumo. Eso también es algo que te genera. Pero además vas a generar mayor crédito, mayor posibilidad de crédito para empresas o gente que quiera hacer una empresa. O ellos mismos van a empezar nuevos emprendimientos. Es decir, todo eso es parte de la reactivación. Pero todo eso funciona desde el shock de confianza. La confianza es lo esencial. La Argentina del futuro, en 7 años, Argentina puede tener el doble del PBI que el actual. Entonces, si vos tenés el doble del PBI que el actual, vos mirás la deuda y decís, bueno, la deuda no es tan grande, nada es tan complicado, pero necesitas un puente hacia allá. Y el puente es la credibilidad, el puente es la confianza que logres generar. Ahora, Agustín, ¿por qué no funcionó esa confianza con el gobierno de Macri? Y sobre todo, ¿por qué debiera funcionar ahora con el mismo ministro de Economía que tuvo entonces? Bueno, esa es una buena pregunta. Macri empezó con Prat-Gay, que era un keynesiano. Empezó con un programa que desde la primera medida de gobierno fue aumentar la cantidad de ministerios y poner una especie de Estado arriba del Estado. Pasó de 15 ministros a 23 ministros. Eran 21 más los 2 superministros que eran Lopetegui y Quintana. Generaban una especie de exoesqueleto para tratar de controlar desde arriba el Estado. Mientras acá se ponen adentro y cortan con la motosierra, si querés, que desde adentro sacan y dejan nada más que 9 ministerios, ¿no? Bajaron de 21 a 9 ministerios y secretarías, subsecretarías y demás. Bajaron 34% la cantidad de reparticiones del Estado. Y después, dentro de eso, que les falta mirar todavía, cuántas personas, por ejemplo, que sean el 34% de la gente del sector federal. Si tomás el sector federal más las empresas y demás, estás hablando de cerca de 750.000 personas. Un tercio de esos son 250.000 que tienen que pasar al sector privado. Sí. Lo mismo tiene que pasar en las provincias, que serían 750.000. Y ese es un proceso que tiene que estar muy bien diseñado para que nadie se quede sin oportunidad de mejorar, aún los que se van, porque van a recibir el sueldo durante un tiempo, por ejemplo, durante un año entero, siguen recibiendo el sueldo, pero les tenés que permitir que empiecen a trabajar el primer día y que reciban doble sueldo. O sea que es un incentivo. Y cuando termine ese periodo, le vas a pagar la indemnización. Nadie es más generoso que eso. En el sector privado vos te dejan sin empleo y no te dan todo eso. Entonces acá le vas a dar un programa muy generoso porque estás considerando que tal vez hay gente que se acostumbró a un trabajo que no es tan competitivo como en el sector privado. Y ahora le vas a dar un tiempo para que se amolde a trabajar en el sector privado, que es más, son trabajos más competitivos, no tenés estabilidad en el sector privado, o sea que ahí haces mal las cosas y te rajan, ¿no? En el sector público puedes estar años trabajando sin hacer nada. Un día me encontré con un amigo mío, brillante economista. No nos habíamos visto durante 17 años. Y me contó que estaba trabajando en el gobierno. ¿Y qué haces? Ah, no, nada. ¿Cómo nada? No, porque cuando llegaron, en ese tiempo habían estado los Kirchner, y me dijeron, cuando llegaron los Kirchner, yo me mantuve ahí, no me dijeron nada y me quedé sin hacer nada. Pero ahora Cambiemos, digo, y te cambiaron. No, los de Cambiemos son mucho mejor, me saludan, es buena gente, qué sé yo. ¿Y qué está haciendo? Nada. O sea, siguen haciendo nada. Son capas. Porque ¿qué es lo que está pasando? Han creado la estabilidad como que el que llega contrata gente nueva pero no despide a los anteriores. Y el que llega, y así van generando capas geológicas de empleados públicos. Lo sabemos todos. Cualquiera que ha trabajado en el Estado sabe, yo no he trabajado en el Estado, pero he quedado con un montón de personas que han trabajado allí, lo hemos estudiado el tema.
Todos saben esto, todos saben. Todos saben que llegan unos que trabajan como locos, los que llegan primero son pequeños grupos que trabajan, y después tenés capas geológicas de empleados que no están haciendo nada. Entonces, todo eso tiene que racionalizarse, pero sin castigar a la gente. No hay que castigar a nadie, porque no es culpa de ellos, sino que tenés que cambiar los incentivos, que vayan y generar incentivos para que vayan al sector privado. Por ejemplo, yo considero que los sueldos públicos tienen que quedar un 20 o 30% por debajo de los sueldos privados por los próximos 20 años en Argentina. Un incentivo para que vayan a trabajar al sector privado, porque necesitamos que crezca la torta. Walter, la última. Sí, ¿cuándo tendríamos que empezar? Esa es mía, no del gobierno. No, está claro, mía. está claro. ¿Cuándo tendríamos que empezar a ver resultados en esta gestión? Yo espero que la segunda mitad del año veamos la recuperación, que significa que para fin del año 2024 tendremos que estar al nivel que estamos hoy, pero a partir de ahí tiene que ir para arriba. Y si hiciste bien las cosas, Argentina tiene que crecer a un 6% anual por las próximas 3 décadas. Ojalá así sea. Esa es mi expectativa. Gracias. Muchas gracias, Diego. Walter, no te vayas. Muy bien. Ustedes tampoco, una pausa y seguimos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Querido Walter, las medidas ya las sabemos, está todo el mundo hablando de eso. Hay una situación macro, porque también es cierto que estas medidas son eso, es como te llega una carta. Después lo que viene es el camino. Hay algo macro y esta sensación que la Argentina lamentablemente tiene, no con este gobierno, con casi todos, de diciembre. Sí. ¿Qué es lo que estás viendo vos? A ver, lo que más nos preocupa a todos, ¿no? La evolución de los precios. Claramente hemos visto en las últimas semanas cómo se han disparado muchos precios. Algunos en función de lo que vendrá, que es lo que vendrá a partir de hoy, una vez que ya la actividad económica... Sí, ya conocemos las reglas de este nuevo juego. Empieza a ajustarse al nuevo tipo de cambio, Sí. las nuevas reglas que anunció Luis Caputo. Y otros, bueno, quizá pasándose un poco de la raya, ¿no? Y en función de eso vimos una inflación que en las primeras semanas del mes ha sido muy elevada y que se proyecta que vaya a terminar por encima del 20, 25. Habrá que ver cuál es el número con el que cerremos este mes de diciembre y cerremos un año en el cual ha sido uno de los temas más delicados, ¿no? La evolución del índice de precios. Pero vos lo marcabas muy bien, Walter. Yo entiendo que nosotros los periodistas, es nuestro trabajo señalarlo, no resolverlo, para eso están las nuevas autoridades, pero yo creo que ponemos nosotros hincapié en esto que vos bien decís. Che, guarda que las cosas se están aumentando un montón. Los salarios registrados ni por asomo, y los no registrados, que son hoy por hoy el 40, el 50% del mercado laboral, pero no solamente ni por asomo, sino nunca. Estamos hablando de un montón de gente que se va a quedar sin comer. Sí. A ver, lo primero que te cae es el consumo, fuertemente, porque bien lo decís, la mitad de la economía está en negro, no tiene la actualización que tuvo el sector que sí está registrado y que tampoco... ¿Qué va a quedar con esto? Claro, que tampoco pudo alcanzar el nivel de inflacionario que tuvimos en este 2023 y habrá que ver qué es lo que pasa en el 2024 si es que los números se van mucho más arriba como se está proyectando. El aumento del 30% que tuvimos en el precio de los combustibles en los últimos días se va a trasladar a los precios de los productos, Sí, con lo cual ahí vas a tener otro salto. Y hay que ver, además, a eso agregarle el tema tarifario, quita subsidio, etcétera, cómo va a ir trasladándose al valor de los productos de la canasta básica, cómo va a incrementar eso en los niveles de pobreza, lo mencionábamos en el bloque anterior, y cómo va a afectar la actividad en su totalidad.
¿Por qué? Porque la caída del consumo más el aumento de costos... No mueve la máquina, no mueve la rueda. Exactamente. La caída del consumo más el aumento de costos te hace que las empresas empiecen a achicarse cada vez más en cuanto a lo que tiene que ver con la producción. La caída de la producción, evidentemente, nos va a llevar a una recesión, a esa famosa estanflación que anunció Javier Milei antes de asumir. La economía se va a un pico de inflación con un nivel de caída de la actividad. Van a ser por lo menos los meses del verano y probablemente el primer semestre tiempos complejos para llevar adelante, y habrá que ver hasta qué punto el bolsillo aguanta, ¿no? Hasta qué punto el empleo aguanta también para poder sostener una actividad que va a sufrir las consecuencias no solamente de las medidas que se han aplicado ahora, sino del arrastre que venimos de un año muy complejo, ¿no? Es indudable que, porque hay que ser honestos, no hay que ser, somos honestos, está claro que llegamos acá con una dificultad económica y con una gestión mala de la administración económica del gobierno saliente. Indudablemente. Digamos, creo que la inflación es el síntoma más fácil de entender, pero está claro que debajo de ello hubo un montón de errores que seguramente habrá tiempo para señalarlos, pero no sé si para corregirlos, porque otra vez, Walter, nosotros decimos, y hablo por nosotros también, y por muchos de los que están del otro lado, que estamos del lado, como me gusta decir a mí, del lado amable de la vida, y con cierta red, que vos decís, bueno, me van a pegar el sacudón, pero bueno, me agarro un poquito de acá, me agarro un poco de acá, voy a buscar al baúl que había guardado un poquito de allá, y más o menos el tsunami me arrastra, me quita la casa, pero por lo menos yo estoy a flote. Sí. Estamos hablando de mucha gente que eso no va a ocurrir. No, es indudable que los argentinos tenemos capacidad de resiliencia, digamos, ¿no? Nos podemos adaptar a situaciones difíciles. Muchos las hemos atravesado en la década del 90, en el inicio de los 90, en el cierre de la gestión de Raúl Alfonsín, en los fines de los 80, inicio de los 90, hasta que la convertibilidad se hizo presente. También había sido muy duro el comienzo de la gestión económica de Carlos Menem, así que hemos atravesado esos momentos y pudimos salir hacia adelante. Hoy la situación es muy delicada, habrá que ver, una vez atravesado estos primeros meses de medidas que van a tender a corregir los problemas que arrastra la economía, cómo quedamos parados y cómo podemos salir a flote. Insisto, será muy delicada la situación para los que están por debajo de la línea de la pobreza, y será muy delicada la situación para los que estamos en la clase media, ¿no? Sí. Porque se sentirá ese impacto de menores ingresos contra precios que van más por encima de nuestras posibilidades. Entonces, ese será el gran desafío para esta gestión, cómo contener a esa gran parte de la población que lo votó, ¿no? Porque hay un 50 y pico % que ha decidido que sea Javier Milei el próximo presidente, porque la situación era delicada y veníamos arrastrando problemas años tras años. Usted lo dice bien. Siempre. Hoy también. Un placer, ¿eh? Gracias.